Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de venta que estamos desarrollando aquí en Java. Bien, donde me encuentro en la siguiente sección, en la sección clientes y registro de clientes, donde vamos a utilizar a esta sección para poder registrar nuestros clientes. Y en este momento nosotros estamos creando los procedimientos para poder obtener la información que nosotros ingresemos en los siguientes controles, o sea, la información del cliente, y poder obtener esta información y luego insertar esta información en sus respectivas tablas, ya que la información del cliente la vamos a insertar en dos tablas que están relacionadas en nuestra base de datos que nosotros tenemos bien en MySQL o en SQL Server. Y lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior. Vamos a pasar a NetBeans y pasemos a la clase cliente view models, bien, donde tenemos el siguiente método. Vamos a continuar. Justamente aquí voy a crear una variable de tipo entero y voy a crear un objeto de la clase list que va a contener una colección de objetos de la clase de cliente, y a este objeto yo lo llamé list email. Ahora a este objeto voy a asignarle el método cliente, método que nosotros acabamos de crear. Tenemos que importar la librería de esta clase, la librería donde se encuentra la clase de clientes, y vamos a invocar la librería para nuestra clase list. Vamos a utilizar la primera librería, util list, bien, o sea, la siguiente interface. Ahora la información que obtengamos del siguiente método se va a almacenar en el siguiente objeto, pero nosotros haremos una consulta a la colección de datos que me devuelva este método, porque este método me está retornando una colección de datos. Si nosotros pasamos a la clase console, pueden observar el siguiente método que estoy invocando justamente ahora en la clase cliente view models, y este método retorna una colección de objetos de la interface list que contiene una colección de datos de la clase clientes, o sea, una colección de objetos, y esa colección de objetos contiene la información que estamos obteniendo de la tabla de cliente que está en nuestra base de datos. Ahora, para poder filtrar la información que me devuelva este método, vamos a invocar a un método al siguiente método string. Ahora vamos a filtrar datos y voy a colocar punto, y vamos a invocar al método filter para poder filtrar datos. Pueden observar el siguiente método. Bien, ahora aquí vamos a indicarle qué datos vamos a filtrar. Dentro de los paréntesis voy a colocar lo siguiente. Bueno, voy a colocar de último. Bueno, tenemos código en rojo porque tenemos que invocar otro método. Tengo el método filter dentro de los paréntesis. He colocado o he creado un objeto U que hará referencia a la clase de clientes. Apuntamos con el operador flecha hacia el siguiente objeto, y con este objeto vamos a invocar a los métodos que nosotros tenemos en la clase de cliente, donde voy a invocar al método getEmail para poder obtener la información que me devuelva este método, que será el email del cliente. Luego vamos a invocar al método igual para poder hacer una comparación del dato que me ha devuelto el siguiente método, y lo vamos a comparar con el dato que vamos a obtener del siguiente campo de texto que está en la posición 3 de la siguiente colección de objetos. Y a ese campo de texto vamos a invocarle al método getText para poder obtener la información de ese campo de texto. O sea que nosotros vamos a comparar el email que nosotros estamos ingresando en el campo de texto email y verificar si ese email ya está registrado en nuestra tabla que está en nuestra base de datos. Nos hace falta invocar otro método que es justamente aquí. Bien, creo que me hace falta un paréntesis. Ahora dentro de este paréntesis vamos a colocar punto y vamos a invocar al siguiente método para poder convertir la información que vamos a obtener en una colección de datos, o sea, para poder almacenarlo en el siguiente objeto. Pero tenemos que importar la librería de esta clase. Vamos a utilizar la siguiente librería. Bien,
y luego invocamos al método toList para poder convertir esa colección de datos nuevamente en una colección de datos de la clase o de la interface list, que va a contener una colección de objetos de la clase cliente. De esta forma, si nosotros obtenemos un registro, si encontramos un email en nuestra base de datos o en nuestra tabla que es igual al email que estamos ingresando en nuestro campo de texto, bien, obtenemos esa información y se va a almacenar en el siguiente objeto, y esto da a indicar que ese email ya está registrado. Ahora a la variable count la vamos a inicializar con el dato que vamos a obtener del siguiente método que me va a devolver un valor de tipo entero si este elemento contiene datos. Ahora haremos otra consulta, pero vamos a buscar el número de identidad. Esto significa que vamos a buscar el email y el número de identidad y verificar si estos datos ya están registrados en nuestra tabla que está en nuestra base de datos, y lo haremos individualmente por si algún cliente contiene ya el email o si otro cliente contiene el número de identidad que nosotros estamos queriendo registrar. Ahora vamos a colocar nuevamente la variable count y le vamos a asignar el dato que vamos a obtener justamente del siguiente método. Vamos a verificar si este objeto contiene datos, y el dato de tipo entero se va a almacenar en la variable count, pero primero vamos a obtener el dato que ya esté almacenado en la variable count y lo vamos a sumar con el dato que vamos a obtener del siguiente método, y nuevamente se lo vamos a asignar ese dato a la variable count. Bien, ahora vamos a crear la estructura switch para poder evaluar un dato. Y vamos a evaluar el dato que esté en la siguiente variable o en el siguiente atributo que está siendo inicializado con el texto insert. Esto significa que si por esa variable o por ese atributo viene el texto insert, esto significa que estamos en modo de insertar datos, y vamos a colocar un case para poder evaluar ese dato. Ahora dentro de este case vamos a colocar un try catch Dentro del try vamos a colocar una condición donde vamos a evaluar la variable count. Si la variable count es igual a 0, esto significa que ni el número de identidad ni el email que estamos tratando de registrar de un cliente no están registrados en nuestras tablas que están en nuestra base de datos, y por lo tanto lo que haremos será ejecutar el siguiente método llamado insert, que vamos a utilizar para poder insertar datos a nuestras respectivas tablas. Pero de lo contrario, si la variable count no es igual a 0, esto significa que contiene un valor de tipo entero mayor que el valor de 0, y esto da a indicar que pueda que sea que tengamos ya registrado nuestro email o nuestro número de identidad en algún cliente que nosotros tenemos registrado. Y vamos a crear el siguiente else, donde voy a crear la siguiente condición para poder evaluar el objeto listEmail y verificar si este objeto contiene datos. Ahora este método me va a devolver un valor de tipo entero dependiendo a la colección de datos que esté almacenado en este objeto. Me va a devolver un valor mayor que el valor de 0. Si me devuelve un valor mayor que el valor de 0, esto significa que hay un cliente justamente en este objeto que contiene el email que nosotros estamos tratando de registrar. Pero nosotros podemos simplificar un poco más este procedimiento. En vez de utilizar el siguiente método, vamos a utilizar otro método. Vamos a utilizar el siguiente método que me retorna un valor verdadero o un valor falso, pero me va a retornar un valor verdadero si esta colección de objetos está vacía, y si no está vacía me va a devolver un valor falso, indicando que contiene datos, porque lo que hace este método es verificar si el objeto está vacío. Si el objeto está vacío, me retorna un valor verdadero,
pero yo quiero entrar a esta condición y por lo tanto voy a negar el resultado de ese método colocando el siguiente operador. Esto significa que si este método me retorna un valor verdadero, no entramos a esta condición porque lo vamos a convertir en un valor falso el dato que me retorne este método. Pero si me retorna un valor falso, esto da a indicar que este objeto contiene datos y vamos a negar ese resultado y lo vamos a convertir en un valor verdadero para poder entrar a la siguiente condición. Y si entramos a esta condición, ejecutamos las siguientes líneas de código. A la siguiente label que está en la posición 3 le vamos a asignar un dato. El email ya está registrado. Vamos a colocarle un color a ese texto y será un color rojo. Ahora al campo de texto que esté en la posición 3 vamos a colocarle el focus, que es el campo de texto donde está nuestro email. Bien. Ahora de igual manera vamos a crear otra condición para poder verificar si ya tenemos registrado nuestro número de identidad. Pueden observar la diferencia entre esta comparación y la comparación que estamos haciendo justamente aquí. Podemos hacer lo mismo. Vamos a colocar el operador de negación. Y aquí vamos a invocar a nuestro método. Bien. De esta forma también vamos a verificar si nuestro número de identidad ya está registrado. Ahora, justamente aquí vamos a colocar el catch. Si se genera alguna excepción, justamente en este código capturamos esa excepción y lo mostramos en un mensaje. Vamos a importar la librería. También vamos a importar la librería de nuestro mensaje. Bien, se muestra en rojo porque me está indicando que no es necesario justamente ahora el catch. Y vamos a crear este método. Fuera del siguiente método. Bueno, tiene que ser justamente aquí. Voy a crear el método llamado insert y vamos a colocar la siguiente clase para el manejo de nuestras excepciones y pueden observar que ya no tenemos código en rojo. Bien, y vamos a colocar un try catch. Ahora dentro de este try voy a crear unos objetos. Voy a crear el siguiente objeto, la siguiente clase que me lo proporciona las librerías de Apache para poder realizar consultas a nuestras tablas que tenemos en nuestras bases de datos. Ahora he colocado el siguiente método que me devuelve la conexión a nuestro servidor de base de datos y con la conexión voy a invocar al siguiente método y le voy a colocar el valor de falso dentro de sus paréntesis. Lo que haremos con este método será utilizar transacciones en nuestros procedimientos que vamos a utilizar para poder insertar información a nuestras tablas que nosotros tengamos en nuestras bases de datos que están en nuestros servidores. Y esto de transacciones lo que hará será insertar simultáneamente toda la información de los procedimientos de insertados que nosotros tengamos justamente en este método en sus respectivas tablas, no importando cuántos procedimientos de insertados tengamos para insertar datos a una respectiva tabla. Esa información la va a insertar simultáneamente, ya que utilizando transacciones, si en algún momento se interrumpe o se genera una excepción en los procedimientos de insertados para poder insertar información a nuestras tablas, esa información no se insertará en ninguna de las tablas hasta que todos los procedimientos de insertados se efectúen exitosamente. Es cuando se va a insertar esa información en sus respectivas tablas que nosotros tengamos en nuestras bases de datos. Bien, por este motivo voy a utilizar tanto la siguiente librería. Esta librería o esta clase solo la haré para poder consultar datos a las tablas. Y el procedimiento de transacciones lo voy a utilizar solo para poder insertar datos o actualizar datos en nuestras tablas que nosotros tengamos en nuestras bases de datos. Claro, esto de transacciones lo iré explicando mientras vaya agregando los procedimientos de insertado. Ahora voy a crear
un array de tipo byte llamado imagen. Voy a colocar la siguiente clase. Tenemos que importar la librería donde se encuentra esa clase. Y voy a invocar al siguiente método que me va a retornar nuestra imagen convertida en byte. Si nosotros pasamos a esta clase, clic derecho, bueno, aquí está la clase. Pueden observar el siguiente método que me va a retornar la información que esté en la siguiente propiedad o en el siguiente atributo, que es un array de tipo byte, y este elemento está siendo inicializado justamente aquí. Cuando nosotros carguemos una imagen del directorio de nuestra PC, convertimos esa imagen en un array de tipo byte para poder insertar esa información o esa imagen en nuestra tabla que está en nuestra base de datos. Esa imagen estará justamente en el siguiente objeto. Ahora vamos a crear una condición. Y voy a evaluar el dato que esté almacenado en el siguiente array. Si nuestro array es distinto a null, esto significa que no hemos cargado ninguna imagen del directorio de nuestra PC. Y lo que queremos será obtener la imagen por defecto que nosotros tenemos en nuestra label que tenemos en nuestra vista, donde he colocado el siguiente objeto que es nuestro array. Le voy a asignar la siguiente clase para poder invocar al siguiente objeto. Tenemos nuestra clase objetos, invocamos al siguiente objeto que prácticamente es de la siguiente clase para poder invocar a un método que nosotros tenemos que crear, y vamos a pasarle como parámetro la label que contiene nuestra imagen, pero necesitamos pasarle esa label a nuestra colección llamada labels. Tenemos que pasar al código de nuestro sistema. Tenemos código cliente. Justamente aquí tenemos la colección de labels. Voy a agregar otra label, voy a copiar. Voy a pegarlo. Ahora tenemos que pasar al diseño. Pasar a la sección clientes. Tenemos la siguiente label, clic derecho. Cambiar nombre variable. Pueden observar el nombre de variable que contiene esta label. Hay que copiarlo. Ok. Pasemos al código y se lo vamos a pasar a la siguiente colección. Ahora esta label está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Correcto, está en la posición 6. Si pasamos al cliente View Models, pueden observar que yo aquí tengo el valor de 6. Estoy obteniendo esa label porque le vamos a pasar ese objeto al siguiente método que nosotros tenemos que crear en esa clase. Ahora pasemos a esa clase y vamos a crear ese método. Voy a crear el siguiente método que va a recibir como parámetro un objeto de la clase JLabel, que será nuestra label que contiene nuestra imagen, y va a retornar un array de tipo bytes. Vamos a crear un objeto de la siguiente clase. Importemos la librería. Vamos a crear un try catch. Dentro del try vamos a crear un objeto de la clase icon porque vamos a obtener el icono de esa label. He colocado el parámetro y luego invocamos al método getIcon para poder obtener el icono de esa label, que en este caso es nuestra imagen que está por defecto. Ahora vamos a colocar lo siguiente. Vamos a crear un objeto de la siguiente clase. Vamos a inicializarlo con la instancia de la misma clase. Vamos a pasarle como parámetro a esta clase el objeto icon para poder obtener el ancho de nuestro icono y también el alto de nuestro icono que estamos obteniendo. Luego vamos a convertir nuestra imagen justamente utilizando la información que nos proporcione la siguiente propiedad, y esta imagen estará justamente en este objeto. Ahora vamos a inicializar el siguiente objeto con la instancia de la siguiente clase que vamos a utilizar para poder convertir nuestra imagen en un array. Ahora vamos a colocar la siguiente clase. Vamos a importar la librería. Vamos a escribir
nuestra imagen, o sea el siguiente objeto que contiene nuestra imagen, la vamos a convertir en una imagen de tipo PNG y la vamos a almacenar en el siguiente objeto. Bien, nuestro cache. Aquí podemos colocar cualquier mensaje que capture nuestra excepción para poder visualizarlo. Ahora vamos a colocar un return y vamos a colocar el siguiente objeto que contiene nuestra imagen. Invocamos al siguiente método para poder convertir la información que esté en este objeto en un array de tipo byte, y de esta forma retornamos un array con nuestra imagen. Bien, y lo va a capturar el siguiente objeto. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de este procedimiento para poder insertar la información de nuestro cliente en sus respectivas tablas, donde vamos a utilizar transacciones para poder insertar simultáneamente esa información. Si se genera alguna excepción o se interrumpe el procedimiento de insertar esa información en sus respectivas tablas, no se va a insertar ninguna información en ninguna tabla utilizando transacciones. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.